Señoras y señores, cordial saludo. Soy Leonardo Acuña, psicólogo y especialista en seguridad y salud en el trabajo. Con la firma de consultoría Business Professional Service queremos presentar a ustedes hoy un tema muy importante. Nuestra firma está especializada en consultoría, en gestión integral de la seguridad y en gestión del talento humano. Y el tema que queremos desarrollar el día de hoy con ustedes es el siguiente: el redimensionamiento de los factores de riesgo psicosocial en las organizaciones. Queremos desarrollar este tema a través de una reflexión que voy a compartir con ustedes. Y para eso voy a empezar por tratar de definir lo que es un factor de riesgo psicosocial. La OIT lo definió claramente como factor psicosocial es la interacción entre el medio ambiente del trabajo, las condiciones propias de una organización, las capacidades del trabajador y su cultura, así como las condiciones externas que él vive fuera de su trabajo, y que en conjunto todas estas condiciones pueden influir tanto en la salud como en el rendimiento de un trabajador. Eso según la OIT. En Colombia, la resolución 2646 de 2008 define los factores de riesgo psicosocial como todos aquellos aspectos intralaborales, es decir, los propios de la organización, los extralaborales, los propios donde vive la persona, y sus condiciones socioeconómicas y particulares, es decir, las características propias de esta persona, las cuales a través de esa interacción, de esas dinámicas diarias, ¿sí?, influye en la salud y en el desempeño de un trabajador. Eso lo definió la resolución 2646. ¿Y qué nos aportó esta resolución afortunadamente para el área de seguridad y salud en el trabajo? Nos ofreció la posibilidad de desarrollar procesos de identificación, evaluación y valoración del riesgo psicosocial a través de varios instrumentos. El más comúnmente utilizado que conocemos los psicólogos es una batería de riesgo psicosocial muy completa que nos permite hacer una identificación del riesgo. Pero, y aquí viene una primera reflexión y crítica a los colegas, es nos hemos quedado básicamente solamente en los instrumentos, cuando existen 3 elementos adicionales y protocolos que la misma batería nos está indicando que podemos desarrollar, como son los análisis de puesto de trabajo desde el punto de vista psicológico, los grupos focales para la identificación de factores de riesgo que marquen alto en la valoración que hagamos, y las entrevistas semiestructuradas cuando tenemos casos muy particulares. Sin embargo, estos instrumentos, por su origen, fueron diseñados para tratar de manejar específicamente las consecuencias que los factores de riesgo psicosocial mencionados pueden tener sobre los niveles de estrés de los trabajadores, que se pueden traducir con el tiempo en lo que la Organización Mundial de la Salud ha determinado como una enfermedad que se llama desgaste laboral. Esa constante exposición a factores de riesgo psicosocial tienen afectaciones en la salud mental. Sin embargo, en la práctica que encontramos diariamente, nosotros nos estamos quedando solamente en utilizar una parte de la batería, que es en la aplicación de los cuestionarios y a partir de los resultados, la identificación de riesgos y algunas alternativas de intervención. Es decir, nos estamos quedando cortos en hacer una evaluación real y profunda de los factores de riesgo psicosocial que afectan a nuestras organizaciones. Por lo tanto, entonces es que yo estoy planteando el tema que les venía diciendo. ¿Hasta dónde estamos limitándonos en nuestra capacidad de poder hacer una evaluación profunda que nos permita hacer realmente una promoción de la salud mental, prevención e intervención de los factores de riesgo psicosocial en las organizaciones? Nos estamos quedando cortos porque solamente estamos utilizando una parte de la batería y estamos, de hecho, desconociendo otros factores que realmente de riesgo están influyendo en la salud de nuestros trabajadores. Es por eso que la invitación es a que redimensionemos la gestión de los factores de riesgo psicosocial en las organizaciones. Señores, hay que cambiar la concepción por una razón muy sencilla, porque aparte de lo que nos pueda determinar la batería, que es muy completa, todo trabajo implica que hagamos nosotros una gestión integral de evaluación y prevención del riesgo psicosocial. ¿Sí? La invitación, ¿cuál es? A que hagamos una nueva forma de medición de los factores de riesgo laboral. Tenemos que hacer una nueva medición. ¿Por qué?
porque todo trabajo, cualquier trabajo a que se enfrente un colaborador, por más cómodo que sea y en mejores condiciones de confort, implica algún tipo de riesgo. No podemos ser tan ingenuos de pensar que bajo ciertas condiciones de bienestar el riesgo no existe. No, siempre existirán riesgos. Por eso tenemos que hacer un redimensionamiento de lo que consideramos factores de riesgo psicosocial. Por esa razón, entonces, señores, yo les voy a poner aquí claramente un ejemplo de a qué me refiero con ese redimensionamiento. En una evaluación convencional, si nos vamos a un proceso de contratación de nuevo talento humano para la organización, nosotros vamos a utilizar un modelo convencional de vinculación de talento humano que se compone de las siguientes etapas. Un proceso de atracción y reclutamiento, un proceso de selección y competencias donde vamos a medir a través de una evaluación psicológica y psicotécnica si una persona tiene una capacidad y una habilidad para desarrollar un trabajo. Y vamos a realizar unos exámenes médicos preocupacionales para establecer el perfil biolaboral de la persona, que está basado simplemente en una evaluación médica con algún énfasis particular de acuerdo al riesgo. ¿Cuál va a ser el resultado de esta evaluación que no está midiendo a profundidad los riesgos en la organización? Que vamos a tener solamente un 50% de certeza al contratar. Y posiblemente más adelante vamos a ver las consecuencias de tener solamente 50% de certeza. Por eso mi invitación, si redimensionamos y comprendemos el riesgo inherente a todo trabajo, un modelo real de contratación o de un proceso previo a la contratación, desde el punto de vista de la selección, cuando voy a ingresar talento humano en mi organización, debe reestructurarse. Y ahí empieza el redimensionamiento que estoy hablando. Continuaríamos con el proceso tradicional de atracción y reclutamiento. Haríamos de nuevo el proceso de selección de competencias, pero ¿dónde cambiaría el énfasis? En los exámenes médicos preocupacionales, en los cuales se haría el examen médico, pero adicionalmente y de forma independiente a la evaluación psicológica hecha en la parte de selección de competencias, diseñaríamos las evaluaciones propias del sistema de seguridad y salud en el trabajo para medir la capacidad que un trabajador tenga para asumir y gestionar los riesgos propios de su trabajo. ¿Sí ven? Ahí ya marca una diferencia fundamental porque estamos profundizando, no en saber si la persona es suficientemente hábil para hacer algo, sino si esa persona tiene la capacidad para poder gestionar en algún momento los riesgos que va a tener su trabajo. Si bien el concepto cómo cambia, cómo estamos redimensionando el factor de riesgo psicosocial, eso que nos va a permitir, nos va a ofrecer una mayor certeza al momento de contratar. Es decir, que yo puedo prever posiblemente en los escenarios que haga desde mi planeación de seguridad y salud en el trabajo, si he seguido un proceso consciente en el cual yo tenga elementos basados en la evidencia que a mí me permitan desarrollar las estrategias de prevención para minimizar que se me pueda presentar más adelante, o enfermedades laborales o accidentes que sean graves o mortales, porque ya tengo una mayor certeza, porque hice una evaluación más profunda. Entonces, ¿qué puede suceder? Dirán ustedes, pero ¿cuáles son esos riesgos psicosociales de los cuales se les estoy hablando? Pues existen muchos. Lo que pasa es que la resolución 2646 se enfoca en unos muy particulares que son generadores de estrés, pero yo estoy hablando en riesgos psicosociales que pueden ser no solamente generadores de estrés, sino generadores, si no se gestionan adecuadamente, generadores de accidentalidad. ¿Cuáles son esos riesgos? Veamos, vamos a ver un listado y a este pueden agregar ustedes muchísimos más. Pero miren ustedes los que yo he diseñado para que me entiendan. Trabajo en alturas. Vean simplemente la imagen y la imagen es suficientemente diciente de lo que yo les estoy tratando de proponer. Para una persona que va a trabajar en estas condiciones a una altura de 15 o 20 metros sobre una superficie, con esas condiciones de seguridad que tiene que estar para poder estar suspendido en el aire, tenemos que partir de que no toda persona tiene la capacidad para hacerlo. Supongamos alguien sea competente para hacerlo. Eso no es garantía de que no vaya a sufrir un accidente si yo no he evaluado previamente si la persona tiene la capacidad mental suficiente
para asumir esas condiciones y eventualmente bajo situaciones adversas cómo vaya a reaccionar. Eso no me lo evalúa la selección por competencias. Eso implica una evaluación desde seguridad y salud en el trabajo muy bien diseñada para detectar la capacidad de esa persona para asumir el riesgo. Ese es un ejemplo muy común hoy en día. Otro ejemplo, trabajo en espacios confinados. La normatividad en Colombia es muy estricta sobre las condiciones en que se debe exponer un trabajador a condiciones de espacios confinados. Y vuelvo y repito, no toda persona está en capacidad de trabajar, como lo vemos en esa imagen, durante 3, 4, 5, 8 horas, lógicamente con la rotación de turnos correspondientes, bajo condiciones de estrechez, con limitantes seguramente en la toma de aire, porque seguramente utilizará un equipo especial de respiratorio, y estar en condiciones de restricción de movimientos. No toda persona puede estar preparada para poder hacer esa labor durante varias horas. ¿Eso qué nos implica? Hacer una evaluación muy particular desde seguridad y salud en el trabajo antes de meter a la persona a trabajar acá. Otra característica es las personas que trabajan en el manejo de sustancias químicas o peligrosas. Sobre todo tenemos que pensar que no todas las veces, a pesar de que yo, mi empresa, no haya sufrido posibles accidentes o situaciones críticas, yo tengo que estar preparado desde el área de seguridad y salud en el trabajo para prever que las personas que se enfrentan a ese tipo de situaciones psicológicamente estén debidamente preparadas para asumir situaciones críticas o adversas. Otro ejemplo, trabajo con circuitos eléctricos, un trabajo que implica altísima concentración, precisión y el seguimiento estricto de una serie de protocolos. Sabemos ya por experiencia que un accidente con circuitos eléctricos es un accidente generalmente mortal, con consecuencias económicas muy graves para la organización. Por lo tanto, implica que hagamos una evaluación previa o periódica, muy consciente, multidimensional, muy profunda. Otro ejemplo, trabajar bajo condiciones de exposición a radiaciones ionizantes. ¿Por qué? Porque aquí entra un factor en juego. Aquí no es tanto el riesgo del accidente en el momento, sino el comportamiento en el largo plazo. Cuando una persona siente que ha ganado confianza al desarrollar una actividad, las condiciones de prevención y de cuidado se merman, se minimizan. Ya la persona empieza a asumir conductas conscientes de riesgo al no utilizar los elementos de protección personal, desconociendo el impacto que eso puede tener para su salud. Muy bien, por eso tenemos que evaluar que tanto la persona está en capacidad de hacer constante seguimiento de protocolos y de el uso de elementos de protección personal para protegerse a sí mismo. Otro ejemplo de los riesgos, manejo de vehículos, cualquier tipo de vehículo que se maneje al interior de una organización implica un nivel de riesgo. Necesariamente los seres humanos, y esto me lo indica la experiencia porque he trabajado intensamente en los últimos años en evaluación de conductores, el comportamiento de una persona cambia de cuando es peatón a cuando es conductor. Eso tiene unas características y unas implicaciones profundas que en este momento no les puedo explicar, pero cambia necesariamente el comportamiento. Y si mi trabajo como conductor implica estar durante 8 o más horas manejando un vehículo, las consecuencias en el comportamiento de la gente se van a ver reflejadas en el mediano y en el largo plazo, por una afectación de estrés asociada a estilos de conducción y al manejo de la ira. Tendremos oportunidad en otro video, les voy a explicar muy bien una evaluación, cómo se hace una evaluación profunda, multifactorial, de una persona que vaya a trabajar como conductor de un vehículo empresarial. Otro factor de riesgo a tener en cuenta, el trabajo que implique altas exigencias de responsabilidad, rápida capacidad de tomar decisiones y la responsabilidad sobre la vida de terceros. La imagen es suficientemente clara, es el mejor ejemplo que encontré para llamar la atención a ustedes sobre este riesgo. El trabajo como piloto de una aeronave. La responsabilidad es grandísima. La concentración por la cantidad de instrumentos y variables que tiene que tener en cuenta un piloto para tomar una decisión es muy crítica, porque él tiene que responder por una aeronave y por la vida de cientos de personas que están utilizando esa aeronave. No es un trabajo fácil. Por eso el entrenamiento de ellos y las evaluaciones psicológicas de este personal son tan estrictas. Otro ejemplo asociado al trabajo como
aerolíneas y demás es el de los controladores de tráfico aéreo. Un trabajo de altísima responsabilidad. En manos de un controlador de tráfico aéreo en un momento pueden estar la vida de miles de personas. Imaginémonos el aeropuerto del Dorado trabajando a pleno funcionamiento, como cuando pase lo de la pandemia y vuelvan a tener 400 operaciones aéreas durante un día. Imagínense el nivel de estrés que viene manejando una persona con un aeropuerto congestionado, con un cierre por mal tiempo, que tenga 30 aeronaves circundando el espacio aéreo de la ciudad, o una emergencia y que mantenga cerrado el espacio aéreo y toque desviar aeronaves hacia otras ciudades. El espacio aéreo colombiano se ha vuelto muy complejo. Eso implica que las personas que van a trabajar en estas áreas tenemos que hacer evaluaciones iniciales y periódicas muy profundas para saber cómo van a manejar esas situaciones de riesgo que son propias de su día a día. Otro ejemplo, lo evidenciamos a través de la primera parte de esta emergencia que hemos vivido, el personal de la salud enfrentando situaciones críticas como la que acabamos de vivir. Yo creo que esa fue una experiencia de aprendizaje para ellos y para nosotros de seguridad y salud en el trabajo, especialmente de salud mental. Tenemos un reto grande de hacer una intervención realmente profunda con estos profesionales. Las secuelas del estrés que ellos manejaron los vamos a ver en el corto tiempo, en el mediano plazo. Sin embargo, tenemos que volver a estar preparados para que las personas tengan los elementos y los mecanismos de defensa psicológicos para volver a asumir una situación crítica que se nos pueda volver a presentar. Ya vimos que hubo muchas muertes, se presentaron muchas muertes por exposición, pero yendo más allá de la muerte, yo estoy hablando es de la afectación a la salud mental de los profesionales, que ha tenido consecuencias que todavía no las alcanzamos a apreciar. Por eso es el llamado a seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que intervenir sobre estos aspectos. No nos podemos quedar quietos ahora desde esta perspectiva sin hacer ningún tipo de labor. Tenemos que intervenir porque la situación va a ser inmanejable a futuro por aquello del estrés postraumático que generó la primera parte de la emergencia. Muy bien, otro ejemplo de un riesgo inherente en ambientes de trabajo que nunca hemos dimensionado de la manera adecuada. Cuando las personas trabajan en atención al público, en servicio al cliente, se generan altísimos niveles de estrés. Y no toda persona que tenga la preparación necesaria certificada está en capacidad de poder enfrentar la presión de un trabajo como una línea de atención al cliente o como una línea o como un trabajo de atención de quejas y reclamos. No es fácil y tenemos nosotros que evaluar adecuadamente si una persona cumple el perfil para poder enfrentarse a esa situación. Y es un riesgo inherente. Tal vez no nos va a representar una afectación mayor en un accidente de carácter grave, pero sí una afectación a la salud mental de esos trabajadores. Muy bien, ¿cuál otra? Cuando las personas se enfrentan riesgos psicosociales graves por el manejo de grandes responsabilidades, en el caso manejo de dinero, de activos, del patrimonio. Imaginemos un caso muy sencillo, una mesa de dinero de un banco. Las personas que están jugando con los dineros que juegan en bolsa, están sometidas a una gran presión por los intereses económicos que ellos están haciendo de los clientes que representan. Y volvemos a la misma situación que les he mencionado. No toda persona está preparada para manejar ese tipo de presión y ese tipo de riesgos. Ahí entran en juego nuevamente evaluaciones muy precisas. Y un ejemplo muy claro en el cual tengo la experiencia previa por estar trabajando ya durante más de 10 años en seguridad privada desde el punto de vista de capacitación de vigilantes. Existe un riesgo altísimo de las personas que trabajan con el manejo de armas de fuego. De hecho, existe una reglamentación que obliga a que toda empresa que va a contratar personas para seguridad privada, antes de su contratación tienen que hacer una evaluación psicofísica. Sin embargo, esa evaluación psicofísica tiene en mi concepto algunas limitantes porque no evalúa a profundidad la propensión al riesgo que implica el manejo de un arma de fuego. ¿Sí? Yo diría, voy a desarrollar otro video en el cual voy a explicar claramente mis argumentos frente al tipo de evaluación existente y por qué es necesario redimensionar esta evaluación a partir de la experiencia que yo ya tengo en seguridad privada y sobre todo en el manejo de armas. Les compartiré más adelante. Muy bien, hemos visto un listado de riesgos que tal vez sabemos que existen, pero que no nos habíamos puesto a pensar que
hacen necesario que nosotros, desde seguridad y salud en el trabajo, especialmente los psicólogos, desarrollemos las estrategias para evaluar ese tipo de riesgos. En el caso de BPO Professional Service ha desarrollado una serie de protocolos para hacer estas evaluaciones. Yo voy a poner un ejemplo muy claro de una evaluación multifactorial, multidimensional, que ayuda muchísimo a los empresarios a tomar decisiones de contratación o a tomar decisiones de restricción de trabajo de alguno de sus colaboradores. Estas evaluaciones psicológicas se complementan, son complementarias a los exámenes médicos laborales. Les voy a presentar un ejemplo de cómo BPO evalúa la capacidad que una persona pueda tener para trabajar en alturas. Voy a poner con este caso. Vamos a analizar el caso de una persona, un anónimo llamado, aunque no es anónimo, el señor Juan Pérez, una persona de 35 años, técnico en soldadura, y su cargo es soldador de mantenimiento para torres de transmisión de energía de alta tensión. Entonces ya pensemos, esa es una persona que no va a trabajar a 2,50 metros del suelo, va a trabajar a alturas superiores a 10 metros. Muy bien, la evaluación característica que hace BPO Professional Service para evaluar un caso como este, les decía, es multifactorial. Tenemos en cuenta diferentes aspectos al momento de evaluar un caso como este. En primer lugar, nosotros hacemos una evaluación de los antecedentes de la persona a través de una entrevista o un cuestionario. En el caso particular que nos atañe, que estoy desarrollando con ustedes, tenemos el caso de una persona que tiene 15 años de experiencia y reporta que no ha sufrido incidentes o accidentes en su trabajo. Reporta asimismo que está actualizado en su certificación para trabajar en alturas con un curso realizado el 22 de febrero de 2020. Indica en su entrevista que en los últimos 3 meses ha estado trabajando a una altura promedio de 25 metros. Igualmente reporta que la altura máxima a la que ha trabajado previamente es hasta 45 metros. E indica en cuanto a su estado emocional, según la evaluación que él mismo da, que no ha sentido nunca temor por trabajar en estas condiciones, no reporta ansiedad, no reporta temor acrofóbico y que no ha sufrido nunca un cuadro de pánico trabajando en estas condiciones. Igualmente no reporta ideación suicida. Eso es lo que él no reporta. Mucha atención. ¿Dónde entra ese elemento multifactorial de nuestra evaluación? Cada uno de los instrumentos que yo les voy a mostrar en el modelo que utiliza BPO Professional Service está ponderado, le da un valor a cada elemento de los que estamos teniendo en cuenta para sacar el concepto final. Sin embargo, cuando hacemos una evaluación del estado mental de la persona, de cómo se encuentra al día de hoy, recuerden, hago el paréntesis acá, una evaluación médica ocupacional acompañada de la evaluación psicológica, señoras y señores, es como si yo tomara una fotografía del hoy y de la hora de esa persona. Para eso nos contratan a nosotros al hacer evaluaciones médicas o psicológicas, para que tomemos la fotografía de cómo está la persona en ese momento para desarrollar su trabajo. ¿Sí? Entonces, ténganlo en cuenta, porque si miramos antecedentes y les estoy diciendo que lo que miramos es el hoy, eso nos llevó a que en BPO Professional Service tuviéramos que utilizar un instrumento que nos permitiera evaluar realmente cómo era el estado emocional y psicopatológico de la persona. En el caso que nos atañe el señor Juan Pérez, a pesar de los antecedentes que vimos, reporta en su estado emocional el día de la evaluación una alteración. Este gráfico se los explico, es muy sencillo. La línea verde indica nivel mínimo de riesgo psicopatológico. La línea azul, nivel crítico y muy alto. Cualquier calificación que se encuentre entre la franja verde y la franja azul indica que la persona tiene un estado emocional alterado, con algún nivel de gravedad. En este caso, hay unos factores muy importantes que tienen que ver directamente con el trabajo en alturas. ¿Cuál es? Si yo voy a trabajar en alturas, tengo que tener en cuenta que yo no puedo tener una fobia. Y una fobia, el factor subyacente a una fobia es la ansiedad. En este caso, aunque la persona no manifieste temor abierto al trabajo en alturas, la evaluación psicopatológica me indica que tiene un alto nivel de ansiedad en este momento, acompañado de un posible cuadro depresivo leve, posible o probable, porque la evaluación tiene sus limitantes de profundidad, pero ahí me lo está indicando con un puntaje bastante alto, acompañado de un elemento que me indica que sí existe un síndrome depresivo. ¿Por qué? Hay alteración en los patrones de sueño y alto manejo del estrés. Las condiciones ideales para decir probablemente que sí existe alteración o un cuadro depresivo en esta persona.
Ya me implicaría a mí que como profesional diría, miércoles, por favor, esta persona se encuentra en una situación de riesgo para poder asumir su trabajo bajo las condiciones que ya les he dicho, a más de 25 metros de altura en un espacio abierto. Sin embargo, como les digo, esta evaluación es muy factorial. Al hacer la evaluación acrofóbica, de saber si la persona tiene realmente la acrofobia como factor limitante, me encuentro con que no. La línea roja punteada es la calificación que da al test correspondiente y la persona no manifiesta temor acrofóbico ni manifiesta conductas de evitación acrofóbica. Sin embargo, si ustedes se dieron cuenta, es suficiente con ver esa alteración de su estado mental para el concepto final. En conjunto, yo encontraría que la evaluación de este señor me da los siguientes resultados. El riesgo por antecedentes negativos que le impidan trabajar no es alto, es muy bajo, es normal. No presenta temor acrofóbico como lo vemos en la columna correspondiente. Por lo tanto, la persona no presenta un riesgo acrofóbico evidente como tal, es decir, no maneja esa fobia. El riesgo por manifestaciones de antecedentes de pánico o de cuadros de ansiedad tampoco existe. Es una persona que ha logrado en su experiencia de trabajo en alturas siempre mantener una condición favorable, sin temor. Y sus niveles de atención y concentración indican que es una persona que logra mantener la atención necesaria en el desarrollo de sus tareas. Sin embargo, si miramos el estado emocional como el único factor que está marcando por encima del nivel de riesgo, que es el nivel mínimo de riesgo, que es la línea azul, encontramos que este puntaje es suficientemente alto. Como lo vimos en su momento, hay 3 factores indicadores de una situación de riesgo en el momento en que hacemos la evaluación. Hay indicadores de ansiedad que posiblemente no son de rasgos, sino son situacionales. Está manejando una situación con tendencia depresiva alta y está manejando alteraciones en los patrones de sueño y altas exposición al estrés. Por lo tanto, el concepto que eventualmente como psicólogos pasaríamos al médico laboral o al médico especialista para el cierre del certificado correspondiente iría en los siguientes términos. Este es el modelo, vuelvo y repito, que hacemos en BPO Professional Service cuando hacemos una evaluación psicológica. Le diríamos al médico, el señor Juan Pérez es una persona psicológicamente apta para trabajar en alturas. Sin embargo, en estos momentos muestra un significativo nivel de inestabilidad emocional por causas no determinadas. Sus antecedentes indican que cuenta con una experiencia suficiente y sin antecedentes laborales en estas condiciones. Presenta aceptables niveles de atención y concentración para la realización de tareas repetitivas y de alto riesgo. Su reporte indica que probablemente no manifestará cuadros de ansiedad paralizante o pánico para el trabajo, según lo evaluado con este protocolo. Sin embargo, debido a los hallazgos en su estado emocional actual, se recomienda como medida netamente preventiva remisión a valoración psicológica con su EPS para confirmar, ojo, para confirmar o descartar este aspecto como factor de riesgo. ¿Eso qué implica? Que con toda probabilidad, con altísima probabilidad, el médico va a generar un concepto restrictivo. Posiblemente aplazaría o restringiría a la persona de desarrollar situaciones de trabajo en alturas como convencionalmente lo hace hasta que no se tenga clara cuál es la situación. Y de confirmarse, iniciar el proceso terapéutico correspondiente y en el tiempo demostrar que la persona ya se encuentra o ha superado esta situación para volver a reintegrar a sus actividades. Ese sería el proceso lógico que se debería seguir. Entonces, ¿qué quiero concluir con esto, señores? Este es un modelo o un ejemplo del modelo que BPO Professional Service desarrolla para la evaluación de los diferentes tipos de riesgo. Aquí vimos uno en alturas, pero igual tenemos diseñados diferentes protocolos para evaluar de manera integral, de manera profunda, estos riesgos que hemos determinado son los que afectan a una persona cuando desarrolla su trabajo y que los debemos abordar desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo. Como les decía, existen varios modelos de evaluación. En otro video explicaré un modelo de evaluación, de cómo se hace el modelo de evaluación de un conductor que trabaja para una empresa. La idea es que ustedes cuentan con estas herramientas que les permiten, en definitiva, como empresa,
gestionar de manera más adecuada el riesgo y tomar las decisiones pertinentes basadas en evidencia técnica y científica muy bien elaborada. Por lo tanto, cualquier información sobre este tema que ustedes requieran o sobre cualquier otro protocolo que usted considere necesita de acuerdo a los riesgos a que están expuestos sus trabajadores, nos puede consultar a través de nuestro correo electrónico leocab@bpoprofessionalservice.com, a través de nuestra página web www.businessprofessionalservice.com, profesional con doble S, o a través de nuestra línea 323-369-0499. Le agradezco mucho a todos ustedes por su participación. Les deseo un feliz día. Muchísimas gracias.